Hola, soy Carlos David González Vargas. Yo soy Carlos González Giraldo. Yo soy Daniel Guaqueta. Yo, Catalina Franco, y somos el grupo 4. Y no, pues hagamos un resumen de estas 16 semanas de arquetipos. Qué locura, qué chimba de curso, en serio. Pues empezando por que uno nunca se alcanza como a imaginar o a pensar que tiene que estudiar. Pues no digamos que a profundidad, pero sí que debe tener cierto acercamiento con la antropología y pues uno se pone a pensar y es como, sí, como no lo habías pensado antes. Pues sí, o sea, estamos haciendo casas, construcciones, edificios, lo que sea, pero todo es para los hombres y es algo que yo creo que se ha perdido en muchos oficios y que por eso es que, no sé, muchas veces se van por las ramas y hacen cosas que uno dice como, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y es un enfoque que me parece que pues, es muy valioso haberlo adquirido este semestre y que es algo que no deberíamos perder. Sí, me parece muy interesante todo, pues las primeras clases en las que vimos como un resumen de lo que ha sido como esta evolución, comenzando ya sea por las diferentes especies de homínidos, cómo estos interactúan entre sí. Me parece que es algo muy importante porque digamos que muchas ciencias se han dejado de enfocar en el hombre y el hombre es pues para lo que hacemos todos, para nosotros y pues para lo que nos rodea, y pues en la arquitectura es, como estábamos diciendo, todo para el hombre, y si perdemos ese foco del hombre hacia el hombre se pierde todo, y pues es algo que yo considero que nos explica en muchos sitios, nos explica en muchas clases, y es algo muy importante que toca rescatar de la clase, que la clase es aprender de lo que somos, intentar resolver dudas como de dónde venimos, por qué sobrevivimos nosotros como especie. Si bien no tenemos una respuesta exacta, como pudimos ver, sí acercarnos a lo que somos hoy en día es algo interesante para poder redireccionar, para poder enfocar nuestra arquitectura. Último, me parece también muy interesante lo de las clases. Estaba leyendo un libro que se llama La chispa de la creatividad, que se parece mucho a de animales a dioses, y también como complementar todo esto. Antes no hubiera pensado en leer un libro de este tipo, y por una clase como esta en serio uno puede darle enfoque hacia el humano, y es algo muy interesante. A mí me pasó algo muy raro con esa clase y es que yo creo que me imaginé que iba a ser de cualquier otra cosa excepto de lo que se habló. Cuando llegamos a la clase y empezamos a tocar esos temas, fue como al principio yo decía como, oiga, pero nos está cambiando todo lo que nosotros pensábamos. No tiene nada que ver. Pero yo decía como, oiga, pues esto ¿qué tiene que ver? Sí, como que yo llegaba de una clase, por ejemplo, un proyecto en que estaba haciendo todo el tiempo planos y cosas así, y llegaba a esta clase y como que era como cambiar el chip, como si estuviera estudiando yo otra cosa. Pero pues con el paso de las clases y con estos mismos videos, como que me fui dando cuenta de que es muy importante tener estas clases ahorita al principio, con este tipo de cosas que te van a ayudar a saber cómo producir como tus proyectos más adelante, digamos. Algo que me pareció muy interesante era como primero veíamos como qué pasaba con el humano y cómo iba, como, no sé, trascendiendo, cómo iba evolucionando para nosotros, como para que el humano le pudiera construir al humano. Y después al final, en la parte que él hablaba de Bogotá, que decía, para conocer una ciudad también tú vas a conocerla desde el principio, es igual que el humano. Claro. Entonces eso a mí se me hizo como muy interesante en cuanto a este curso. A mí me pareció muy interesante cuando tú, Carlos, dijiste la palabra ramas, porque desde el principio de la clase Fabio nos dijo que pues como el origen de la arquitectura no viene en línea recta. Y después como de haber visto, pues como leer todas estas lecturas, asistir a todas estas clases, ver estos videos que nos mandaba Fabio, me di cuenta que ni siquiera es solo una línea, sino que son una rama de líneas, o sea, es como una rama de muchos factores que le dieron pie al origen de la arquitectura. Y también siento que llegamos también, o sea, esa estructura de la clase en la que empezamos como dibujando lo que creemos que fue el origen de la arquitectura y después sí entendiendo y cerrando otra vez con el principio, me parece que pues llegamos también de un punto en el que pensamos que la arquitectura solo es construcción, solo es como roca, digámoslo así, protección, algo sólido, y no, en verdad la arquitectura pues es el ser humano. Y pues a mí me pareció muy curioso cómo para entender la arquitectura tuvimos que pasar por toda esta serie de eventos que involucran más que la arquitectura a una sociedad, a una ciudad, a un humano, a la tribu, creencias, pues como toda esta filosofía que han
aparecido durante los años, como toda esta evolución que hemos tenido desde lo primitivo hasta lo un poco más complejo, espiritual, hasta pues ya Bogotá, una ciudad como civilizada que la conocemos. Entonces es como un camino del que hay mucho que hablar, mucho que conocer, mucho que aprender, pero más importante, mucho que aplicar a nuestra vida. A mí algo que me parece muy, no sé, muy impresionante respecto a lo que tú acabas de decir, que si hacemos la analogía de que la arquitectura es un árbol y que tiene tantas maneras aplicables posibles como humanos hay, y que hay tantas formas de ver la arquitectura, de ver sus orígenes, de vernos a nosotros mismos a través de la arquitectura, pensar en eso y decir que todo eso, o sea, todo ese árbol es una sola especie. Entonces, como pensar qué hubiera pasado si hubieran sobrevivido otras especies, como si el Neandertal todavía existiera con nosotros. O sea, no estaríamos hablando de un árbol ni de formas de hacer la arquitectura, sino de un bosque. O si habríamos evolucionado del mismo modo, seguiríamos con el mismo estado de... Y no solo la arquitectura, la cultura en general, porque sí. como decir, no sé, que pues ya refiriéndome o volviendo a los libros de El de animales a dioses, el autor plantea que qué hubiera pasado si existieran todavía estas especies, y decía cómo habría muerto Jesucristo por los neandertales. Entonces es algo muy loco. Sí, también como ligado como no solo que es como el humano, como en su forma de ser, sino en la que actúa. Digamos, el de la cena, ¿cómo se llamaba bien? El festín de Babel, pues hablar de la comida y que el centro de la comida y al final de todo como que nosotros siempre como que nos reunimos es para la comida, pero igual necesitamos un espacio como especial para eso, ¿sí? Como que eso también es interesante en cuanto a que en el curso y pues Fabio nos mostraba como acciones y actividades que eran muy especiales hace mucho tiempo, que nosotros ahorita las tenemos como de otra manera, pero que siguen siendo especiales y que necesitamos un lugar, digamos, sagrado y especial para llevarlas a cabo. Antes de seguir hablando como de lo sagrado y eso, me gustaría hacer hincapié en uno de los temas que para mí fue pues un descubrimiento, que no lo había pensado de esa manera, pero en clase al darme cuenta, al realizar como esa clase, me di cuenta que todas estas creaciones son ficción, no son naturales. Y cuando vimos esa clase que todo lo que hizo el hombre es algo que no es natural, en verdad me impactó. Y pues uno está acostumbrado, como vimos que en la primera clase, que todos dibujamos a la primera arquitectura como algo que venía de la naturaleza, y luego nos explicó que la arquitectura, Fabio nos dijo que la arquitectura pues no necesariamente tiene que venir de la naturaleza, y luego cuando profundizamos en el tema fue algo que en realidad me impactó y me cambió. O sea, mi concepción actualmente es totalmente distinta pues debido a esa clase. Si bien hubo otros puntos en los cuales no estuve del todo de acuerdo, sí estoy de acuerdo en que muchas de las cosas, como por ejemplo juntarse alrededor de algo, de un espacio para cenar, es una invención de nosotros. Es más que algo, una necesidad, es una comodidad, diría yo. Que antes fue una necesidad. Sí, como que también, sí, como evolucionó con nosotros también. Antes exacto. una necesidad, ahorita se volvió una necesidad, pero pues más con una comodidad. Una comodidad. Pero- Y pues si pasamos como la arquitectura desde mi punto de vista, todas las cosas que hacemos hoy en día para la arquitectura se basan como en comodidades. Y no digo que esté mal, sino que también entendemos que es una ficción, o sea, como una invención. No sé si les pasó, ya como para cerrar un poco, esta clase uno le abre como los ojos a cosas que uno está viendo, pero no observa, como no cae en cuenta. Varios ejemplos: tocarse, la línea sobre el La tablero, clase la con- adentro y afuera. La clase la con línea en el la tablero clase y la línea en la con pared. Ícaro. La Con Ícaro. clase con Ícaro. Yo creo que esta clase es fundamental para pues, nosotros que nos estamos Estudiante. formando como arquitectos, como para caer en cuenta de que las cosas están ahí, solo que no las apreciamos o no las tenemos en cuenta y las estamos dejando mucho de lado, pues como por ese error nuestro están perdiendo su valor. Y entonces es como recuperar todo eso. Lo que, como yo creo que es el sentido de esta clase, como entender el origen para saber de dónde partimos, para saber a dónde No, y no vamos. solo entender el Y origen, entender- sino las diferentes formas que tiene el origen, Exacto. porque Nuevas percepciones, la cada uno actualidad va a tener también. su percepción del origen diferente y puede llegar digamos, a proyectos totalmente diferentes, pero que respondan a lo mismo.
y entender diferentes percepciones, puntos de vista. Como vimos en la última lectura, hay organizaciones miles de cómo, o sea, Y que nuestro pasado nunca está aislado, porque pues, o sea, uno no puede entender una cultura milenaria o algo que ya pasó desde ese punto de vista, o sea, eso siempre va a estar ligado como a nuestro tiempo, o sea, como trata de aislarlo para, no sé, hacer una investigación o para entender algo de una forma más pura, pero que al final uno no puede como despegarse del todo de lo que piensa ahorita o de los pensamientos que existen ahora. Pero que se tiene que tener se tiene que tener como un recuento de las cosas que han pasado. Lo que a mí me gustó mucho la clase de Bogotá, que decía como que tocaba ver como los principios de cuando llegan acá las cosas, digamos, a la plaza de San Victorino, y por eso es que San Victorino hoy era así, ¿sí? Como que hay veces que solo creamos o se construye un edificio porque, bueno, tenemos la plata, tenemos el lugar que nos construyamos, pero ¿qué había en ese lugar antes? ¿Cómo podemos tener en cuenta esas cosas? Eso me parece muy importante como en las conclusiones de este video. Bueno, sí, con toda esa idea como de la construcción de San Victorino y como todo pues se va desenvolviendo con el tiempo, hay algo que Fabio dijo en una clase y es que pues como que el hombre se va modificando. Pues, ¿sí me entiendes? El hombre también es una materia de construcción. Entonces creo que es como el núcleo de todo lo que ha pasado por aquí, como que empezamos desde no solo el origen del humano, sino también el origen del lenguaje, el origen de las pinturas, cómo el hombre se va conociendo a través de la mano, que pues, a mí me parece muy Y es algo que es curioso. necesario porque, digamos, en derecho hay algo que se llama principio de progresividad, que dice que pues, a medida que el hombre avanza su pensamiento, sus leyes también deben avanzar. Entonces, digamos, las formas de organizaciones sociales que tenemos ahorita no son las mismas de antes. Entonces, y no van a ser las mismas exactamente. Entonces, no podemos hablar solamente como de una evolución física, desde que éramos monos o lo que sea que fuésemos, hasta ahora, sino sin involucrar igualmente una evolución cultural, una evolución de todo, de arte, ciencias, política, religión. hablando de esas evoluciones, pues en todos los ámbitos artísticos, sociales, científicos, me parece también muy interesante cuando tocamos los temas como de la imaginación y de los sueños, y pues como esto también, pues en mi punto de vista, lo que logré entender es que esto también nos lleva a todo lo que es como lo sagrado. Ahora sí podemos volver al tema, que todos estos espacios, todas como estos sitios, nosotros les damos un valor, templos, exacto, pero todo sale de una imaginación que también es invención. O sea, yo creo que el punto que yo Como inventar sobre lo más, inventado. exacto, que no solamente eso, sino que el humano también es una invención del humano. O sea, nosotros modificamos nuestro cuerpo según nuestras necesidades. Bueno, Y placeres. sí, exacto, y con el tiempo se va sucediendo eso. Y pues lo vimos con el ejemplo de la mano. Antes teníamos manos, hoy en día tenemos manos y los pies también. Entonces, Pero me parece muy interesante eso de que el humano es invención del humano, porque de pronto también la arquitectura es que vino primero, la gallina o el huevo. También o sea, yo digo lo que pienso, pero ¿cómo lo puedo pensar sin haberlo dicho antes? exacto. Entonces es cómo conozco el mundo sin saber primero qué es el mundo, no sé, es como toda esta relación que uno lo pone a reflexionar y a pensar, que pues sí, al fin y al cabo yo creo que una respuesta puede ser lo sagrado, o sea, es algo a lo que le estamos buscando respuesta constantemente y la hallamos, Creemos que lo llamamos. creemos que la hallamos. En algunos casos. Ajá. Sí, pues eso me parece muy interesante. Me parece también muy interesante como, ya volviendo también a que el hombre es una invención del hombre, como las manos. Uno se pone a pensar y el mundo hoy en día no sería el mismo sin unas manos, como lo vimos en clase. O sea, por algo pues voy a hacer un ejemplo, una comparación tal vez esté un poco descabellada, pero por algo los delfines no tienen construcciones y arquitectura por todos lados, pero nosotros humanos con las manos es como nuestro, El dibujo. exacto, Herramienta. nuestra gran herramienta, lo que nos Pero distingue es está, eso. pues está muy interesante como ese pensamiento de una evolución consciente, una evolución voluntaria que obviamente los animales no tienen. Y pues nada. O que la fue- tienen a su manera. Ajá.
Y pues nada, fue bueno como volver a aquel lugar donde empezamos hace ya 4 meses y con más dudas de las que teníamos antes, la verdad. Sí. Pero con más como información en nuestras cabezas de... O con más ganas de investigar, Ajá. porque antes uno era muy, no sé, como Ignorante, de inocente. Ujú. Tal vez no, ni siquiera No nos sentía gustaba, la necesidad. ajá, no nos gustaba pensar en eso, entonces pues para qué, sí, Sí, como inocente, como esto es así porque tiene que ser así, ajá, punto. así lo hicieron Pero- antes y ya, punto. Exacto, entonces me parece que una de las importancias de esta clase es como obligarnos como a ir más allá. Como yo cuando estaba leyendo el libro este, La chispa de la creatividad, decía, bueno, tengo esta pregunta, la solucionaban luego en el libro y lo decía, bueno, pero ¿qué? Con otras 5 más. O Sí. sea, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Pues de que pudiste seguir adelante y vas a seguir cuestionando, pero hasta que llegues tú a tus propias conclusiones que te lleven a desarrollar, pues... Eso y que todos nos vamos a morir. Eso también Sí, es verdad. es Yo cierto. creo que también ese era el propósito de esta clase, como poder socializar todas nuestras ideas, socializar como nuestras dudas, porque al Y fin y al pelear. cabo ese es el fin un poco del ser humano, ¿no? Como el ser social, nosotros sobrevivimos gracias a que creamos sociedades, somos personas que no sobreviviríamos solos en el mundo. Y pues sí, como que entender eso para poder construir realmente arquitectura.